nuevo programa de las provincias también existen. Y voy a empezar sosteniendo una teoría que para muchos seguramente no les cae bien, pero sí voy a decir que es difícil gobernar entre elecciones. Si aquellos que asumen en diciembre, ya dentro de 15 días, 20 días, vamos a estar pensando en la elección del año que viene, porque hoy estamos en 2021 y dentro de 15 días, 20, un mes, estaremos en el 22 y pensando en la del 23. Acá y allá también en Buenos Aires con más razón. Y ya estamos discutiendo quiénes son los candidatos a presidente, a gobernadores para el 23, porque ya hay en las conversaciones el candidato de Valdés, el candidato de Ricardo, el candidato de otra confederación. Señores, faltan 2 años. Gobiernen, por favor. Díganos qué piensan hacer para sacar a la provincia y al país de la situación que estamos. En la provincia podemos decir que estamos muy bien en cuanto al cobro de salarios, de jubilaciones. Estamos bien con la visita del gobernador a Austria para instalar en Corrientes el aserradero más grande del país. Al astillero lo dejamos fundirse. Ahora, al mismo tiempo vamos a ir plantando para sustituir esto. Vamos a traer de Paraguay, de Brasil, madera. Alguien tiene que explicarnos cómo va a ser, en qué consiste este acuerdo que se hizo o que está en marcha con Austria. Confiamos en la seriedad del gobernador, pero también el gobernador tiene que confiar en la seriedad de su pueblo, para que lo respaldemos, lo continuemos respaldando, sabiendo que nos está diciendo la verdad, que creemos en lo que nos dice. No queremos fantasías como la que hizo el gobierno del Chaco de que el año que viene vamos a empezar el puente. No queremos declaraciones de humo. Por eso, perdóneme, señor gobernador, discúlpeme, no pido perdón porque perdón se le pide a Dios únicamente. Discúlpeme, pero usted debe informar a la opinión pública. Y digo la opinión pública porque la legislatura recién se va a reunir en marzo, cuando ya en diciembre, pasado mañana, o un poco más, comienza diciembre y los austríacos van a invertir 150 millones de dólares en Corrientes, se dice, y van a dar trabajo a 200 personas. Díganos cómo. Y lo vamos a acompañar de toda forma. Voy a ir al tema turístico. Aerolíneas pretendió salvarse con ese esquema de que el 50% que le van a devolver a quien saca pasajes por aerolíneas en vales, no le devuelve el dinero, le devuelve vales para restaurante, para excursiones y demás. Ahora hay que ver qué restaurantes y qué excursiones aceptan esas vales, porque no todos la van a aceptar, porque todos necesitan dinero efectivo. Pero se está vendiendo en estos momentos para febrero y tenemos un ministro culpas que va a tener que asumir las culpas
de lo que está haciendo con esto. Lo que está cuando está diciendo que al exterior viajan los ricos, por eso se elimina el pago en cuotas, no es cierto, eso es mentira. El rico paga al contado porque no quiere pagar intereses. Los que estamos en la clase media y los que están en la clase baja viajan porque pueden pagarlo en 12 o en 24 cuotas y usted se lo está impidiendo. Usted tiene la culpa, ministro Culpa, porque usted es el consejero del presidente. Entonces, estamos los argentinos en prisión domiciliaria. No podemos salir del país porque nuestra moneda no vale nada. Nos viene a descubrir, como si estuviéramos en otro planeta nosotros, que la Argentina tiene muchos lugares lindos, hermosos para ir a veranear. Pero también yo le aseguro, ministro Culpas, que la culpa va a ser suya, porque el Mar del Plata, Pinamar, en los lugares de turismo, un sándwich de chorizo no va a costar más caro o igual que en Europa. En Europa los chorizos no hay chorizo, pero un sándwich de jamón, de queso, va a costar más caro que en Europa, porque eso va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos tener reglas claras. Sabemos hoy que hay una dirección de relaciones internacionales a las que no se le da intervención. Por ejemplo, en este viaje, la directora de Relaciones Internacionales, le vamos a preguntar ahora, no sé si tuvo participación en la organización de este viaje del gobernador. Si no tiene participación, ¿para qué existe la Dirección de Relaciones Internacionales? Pero bien, vamos a escuchar a la doctora María Gabriela Basualdo, que es la directora de Relaciones Internacionales, y también después al doctor Jorge Simonetti, columnista de Diario Litoral, que escribió que el país sigue el rumbo del Titanic, aquel famoso transatlántico, que se abrió un rumbo debajo de su línea de flotación. En derecho marítimo decimos que el rumbo, cuando se hace un agujero, se abrió un rumbo. No tenemos rumbo económico, pero sí tenemos un rumbo debajo de la línea de flotación de nuestro país. Él seguramente nos va a hablar de que antes que se hunda el país, hay que, simulando con el buque, hay que subirse a los botes y tal vez irse. Pero yo digo, primero los jóvenes y los niños, que son los que nos van a salvar allá lejos y hace tiempo. Vamos a un corte. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes.
Pessoa, donde te besé, que extasiada en mis labios tú me repetías, no te olvidaré. Tardecitas de sol y el testigo de amor, en el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. Estamos con la doctora María Gabriela Basualdo, hija de un antiguo colega y amigo, Pablo Basualdo, con distintas orientaciones políticas, pero con Pablo siempre nos hemos llevado bien. Y volvemos a decir aquello de que empezaron los hijos, los jóvenes, a tratar de sacar a la provincia adelante. Y realmente Gabriela está en una repartición que yo desconocía, sinceramente. Desconocía que había una dirección de relaciones internacionales, muy, pero muy importante. Pero yo la desconocía. Y más, en consecuencia, desconocía que Gabriela era la directora. Por eso le voy a pedir a Gabriela que nos explique qué función tiene, cómo se crea esta Dirección de Relaciones Internacionales y cuál es su función en estos momentos. Bienvenida, Graciela. Gracias, Toto, muy amable por la invitación. Bueno, gracias por este espacio. La Dirección de Relaciones Internacionales se crea en el año 90, gobierno de Ricardo Leconte. ¿Motivados por qué? Porque en ese momento ya se empezaba a hablar de Mercosur, empezábamos ya a tener una dinámica de relacionamiento con otras provincias, y estas provincias a su vez teníamos relacionamiento con Brasil, con Paraguay, por toda una cuestión, digamos, geopolítica. Entonces, con una muy buena visión de Ricardo Leconte, y atendiendo lo que significa política, la geopolítica es aplicar políticas o diseñar políticas en función de la geografía, que te voy a estar enseñando a vos, y en función de la geografía en la que estamos instalados. Entonces, en función de eso, se creó primero una oficina, ¿para qué? Para atender, por una parte, una suerte de vinculación con los inversores brasileños que en ese momento había en Corrientes. Empezaban a interesarse en Corrientes, año 88, 89, 90, y requería la atención de estos empresarios. Te acordarás de la represa Garabí, que fue la, bueno, exactamente, de esa época. La atención de estos empresarios requería muchísima consideración y análisis administrativo, porque teníamos que hacer unos expedientes, trabajar con el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Fronteras de la Nación, Superintendencia Nacional de Fronteras, me acordé correctamente el nombre. Teníamos que hacer expedientes, ver si en ese lugar que estas personas querían invertir no había vestigios históricos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Si había algunas cuestiones patrimoniales. Era toda una consideración en función de la Ley de Defensa Nacional. Y a su vez, si empezamos a trabajar con la dinámica de otras provincias, el relacionamiento, CRECENEA, CODESUR, la Comisión Regional de Comercio Exterior. En un principio se empezó a trabajar solamente con una visión muy sesgada de lo comercial, y luego empezamos a trabajar con otra mirada más amplia. Entonces eso hizo que nuestro primer director fue Poroto Vallejo Ripoll. En ese momento trabajamos con un equipo, Mario Abraham, Poroto Vallejo Ripoll, y bueno, luego quedé yo a cargo y soy directora desde el año 91 de la Dirección de Relaciones Internacionales. ¿Por qué no aparece? Y posiblemente porque nosotros hacemos el trabajo de atrás, ¿no? Toda la vía diplomática, el trabajo de abrir puertas, de presentar los temas. De nuestra dirección se gestó y se trabajó en el puente Santo Tomé-San Borjas. El pliego, muchas partes del pliego se hicieron en nuestra dirección. Trabajamos muchísimo con Brasil para que eso suceda. El futuro puente Montecaseros-Bella Unión, personalmente fui a la Cancillería yo, hice el acta de acuerdo
que firmaron los presidentes, la presidenta y el presidente del Uruguay, el futuro puente Algarita-Aquí, también Tonelli, época de Tonelli, lo escribí yo. Bueno, y así una gran cantidad de iniciativas, la apertura del puente de obra, Ayolas y Ituzaingó, también lo impulsamos de nuestra dirección, hicimos todas las gestiones. Y no, posiblemente no aparecemos porque muchas cosas las podemos firmar y otras cosas las proponemos y el señor gobernador la firma como corresponde. Recientemente, el 16 de diciembre del pasado año, nuestro chamamé fue declarado Patrimonio de la Humanidad ante UNESCO. Esa fue un trabajo de 15 años de nuestra dirección. Recordemos que solamente el tango y el chamamé son dos expresiones artísticas argentinas que están inscritas en UNESCO. Y así es en el área de relaciones internacionales. Todas las cuestiones que tengan que ver con alguna contaminación de recursos compartidos también muchas veces las trabajamos nosotros. En el Uruguay tenemos algunas veces ese conflicto, con Paraguay también, la pesca, la depredación de la pesca, la problemática de la isla Pipé, son todas cuestiones que nosotros las llevamos a la Cancillería. ¿Están interviniendo ustedes? Claro, nosotros hemos intervenido en muchísimas denuncias ante la Cancillería Argentina, impulsamos, los intendentes nos reclaman a nosotros, nos piden a nosotros que impulsemos cuestiones específicas vinculadas a violaciones a tratados, sobre todo la frontera. Nuestra relación es mucho más con los intendentes de frontera. Y en la parte de cooperación internacional, que es otro aspecto que también de la Cancillería Argentina, nuestra relación es directa con la Cancillería Argentina, la cooperación internacional, que es un esquema de vinculación también, pero que promueve proyectos en conjunto entre los distintos países y escenarios. Y nosotros tenemos una tradición muy grande. Corrientes es una de las provincias que más proyectos ha ganado, con Francia. Hemos trabajado mucho con España, ahora estamos trabajando con Marruecos, estamos trabajando con Paraguay, así que hacemos muchísimas cosas, pero yo prefiero trabajar en mi escritorio antes que salir tanto en la prensa. Bien, ahora, ¿cuál es la relación que están teniendo con la Cancillería? ¿Es una relación fluida o, digamos, se tiene en cuenta al noreste en general, que es nuestra acción, como una cuestión de segundo o de tercer orden? Bueno, la Cancillería Argentina tiene particularidades. Si tenemos cancilleres como fue Jorge Forí, de carrera, que entiende, digamos, cómo trabajar diplomáticamente las cuestiones, fue una relación muy fluida. De hecho, estuvo hace un par de años, hace 3 años estuvo acá en Corrientes y estuvo en la apertura del puente de obra Ituzaingó-Ayolas. Es una manera de trabajar cuando el canciller es diplomático. Otra forma de trabajar, en donde uno tiene que apelar a amigos, a mayor esfuerzo, a mayor trabajo, es cuando tenemos un canciller de otra característica. Que no sabe nada. Claro, que viene de un campo político. Bueno, lo que sucede es que siempre, por suerte, tenemos amigos de hace muchísimos años. Imagínate, Toto, hace cuántos años que yo estoy, más de 30 años en la dirección, ya conozco hoy son directores, o son diplomáticos, embajadores, etcétera, etcétera, personas que me han visto transcurrir, crecimos juntos, así que hay muchísimas de esas situaciones suceden. Y entonces siempre uno apela a los conocidos. Entonces hay direcciones con las que se trabaja muy bien, y en las direcciones con las que se trabaja muy bien se apela al conocimiento de la formación que uno tiene. Expedientes, escritos, notas y demás. No queda otra. Digamos que eso es lo bueno, y te cierro permíteme que te diga lo siguiente. Corrientes, como siempre ha estado en distintas veredas al gobierno nacional, salvo la última con Macri, nos posibilitó que nosotros tengamos que agudizar la manera de presentar las cosas y hacer. Y realmente nosotros podemos decir de que muchas cosas sucedieron, y las que no sucedieron posiblemente fue por falta de gestión. Ahora, ¿trabajaron mejor con la Cancillería de Macri que con la actual? Con la de Macri se trabajó bien porque, te repito, estaba Jorge Forí y tenía un equipo de directores excelentes, muy buenos directores. Sí. Nosotros conseguimos, en la de Forí conseguimos la apertura del puente que se nos negaba sistemáticamente, el puente de obra Ayolas-Ituzaingó.
Eso llevó muchísimos años de tarea diplomática. Tengo así una carpeta de todo lo que fue. A Pipé que no la consideraban, no la atendían. Y sin embargo a Pipé Fori le dio una atención de relevancia, digamos, por lo menos empezaron a escuchar y atender. Fue Fori a Pipé, primer vez que va un canciller a la isla Pipé. Ahora, la relación de ustedes con las embajadas argentinas en el exterior, ¿se produce? Eso es a demanda, Toto, digamos, conforme la necesidad que tengamos. Si tenemos alguna cuestión especial, algún viaje, alguna misión, y ahí sí, si tenemos alguna cuestión. En la pandemia trabajamos muchísimo con la Cancillería Argentina. 2020, principio de 2021 nos dedicamos a repatriar correntinos, y eso fue con un trabajo que hicimos con nuestra dirección y con las embajadas de todo el mundo donde estaban correntinos dispersos. Trabajamos muchísimo con la Embajada del Paraguay, con Pepo. Con Domingo Pepo se puede trabajar muy bien. Depende de la característica, el perfil que impone cada embajador. Pero por eso yo digo que no existe nada imposible, y eso lo heredé de mi padre, sino hay que impulsar. Y para eso nos formamos. Yo me formé para estar en el lugar que estoy hasta ahora. Ya presenté mi renuncia, así que depende de la demanda. No sé si te respondo. Sí. Si yo tengo una necesidad puntual, ahora particularmente hay una gran cantidad con lo que chamamé Patrimonio de la Humanidad. Hay muchos chamameceros en el mundo. Hay grupos de chamameceros en Japón llevando lo que es nuestra cultura, nuestra música, nuestros valores. Ahora está también gente en Lorena Larrea, está también es otra manera también de hacer. La música es una forma de entrar también. Por supuesto, y aparte somos la segunda expresión cultural del país que ha sido declarada patrimonio. Fíjate vos, teniendo tantas expresiones en el norte, en el sur, el chamamé es la segunda expresión. Entonces eso también es diplomacia. Ahora, tenemos una embajadora de carrera que es correntina, que ha sido alumna mía, y que estuvo primero agregada en Alemania. Ana María Ramírez. Ana María Excelente. Ramírez, efectivamente. Que es de Polonia, ahora está en Polonia. Está en Polonia de embajadora, Sí. efectivamente. Eso ayuda también el hecho de tener una embajadora de carrera, no política. Federico González Perini del Chaco, también hijo de González, que era ministro de Economía muchísimo tiempo. Hay muchísimo, se trabaja muy bien con el recurso del Servicio Exterior Argentino, que es de carrera. De hecho, es el Servicio Exterior. Con el político a mí se me dificulta mucho, pero no digo que no se pueda trabajar. Ahora, el gobernador de la provincia inició una gira por distintos países de Europa, Sí. Especialmente una inversión que se dice que se va a hacer de Austria. Ustedes, como Dirección de Relaciones Internacionales, ¿tuvieron alguna intervención? ¿Conocen cuáles son los términos con los cuales trabajó el gobernador? ¿O qué se ofreció o qué se recibió de Austria o de Rumania? Él trabajó, evidentemente, por lo que yo sé, trabajó con el Ministerio de la Producción y con el equipo del Ministerio de la Producción. Él viajó acompañado del ministro Anselmo, que tiene gente, digamos, en Corrientes Exporta, que seguramente habrán trabajado en el dossier, en las presentaciones y demás. Son todas chicas muy bien formadas, fueron todas mis alumnas de la universidad, así que doy fe de eso. Así que nosotros no tuvimos intervención porque fue un viaje exploratorio, supongo, y para manejar vinculaciones, inversiones privadas. Nosotros nos manejamos cuando en realidad son públicas, son cuestiones que tengan que ver con el Estado, digamos, algo, por ejemplo, a Pipé, si existe alguna cuestión con Paraguay, es público. Con lo privado, generalmente el gobernador apela a trabajar con Anselmo. Nosotros particularmente, contestando a tu pregunta, en esta oportunidad no tuvimos ninguna injerencia, no nos consultaron nada. Ahora, seguramente ustedes tienen información de lo que pasa en los distintos países del mundo, ¿no? Sí, por supuesto que tenemos información. Sí, yo digo de que el gobernador no pudo ser sorprendido por una epidemia en Austria sin que el Ministerio de Salud, o quien corresponda,
porque esas medidas no se toman de la noche a la mañana, es decir, que el domingo resolvieron cerrar el lunes, sino que es una situación que venía trayéndose y que a mí me llevó a pedirle al gobernador que regrese, claro, porque era una posibilidad muy cierta. Sí, sí. Bien, ahora, ¿tienen algún proyecto en estudio en Bueno, dirección? particularmente nosotros ahora nos abocamos al tema de la cooperación internacional. Ya te dije, 2020-2021 fue un año de mucho trabajo en cuanto a repatriar. El 2021 fue de acordar con los países fronterizos el sistema de vacunación. Eso trabajamos muchísimo con el Ministerio de Salud de Corrientes y de Brasil y del Paraguay. Todo el tema de la pandemia fue una cuestión complicada, que eso también hace que uno tenga mucho trabajo en cuanto a los aspectos diplomáticos. Y particularmente ahora, ya en la parte final de mi carrera en la administración pública, estoy trabajando muchísimo en fortalecer los recursos para que puedan aprovechar las oportunidades de financiamiento internacional que existe, tanto para los intendentes, para los gobiernos locales, como para las organizaciones de la sociedad civil. La semana pasada terminé una capacitación para las organizaciones, porque esa es la dinámica que está viniendo. Y hay cosas que uno nunca pierde la mirada. El puente de Montecasero Bella Unión es algo, el término de la licitación, digamos, de la adjudicación, de la concesión, perdón, de Santo Tomé San Borja genera muchísima actividad para ver qué es lo que sucede y cuál es el rol de la provincia en cuanto a ¿Intervenir en eso? Nosotros intervenimos en muchas reuniones. Lo que viene ahora hubieron cambios, digamos, ahora está Cafiero, nos fuimos convocados en esta comisión, todavía para la comisión, digamos, de administración. Eso ya queda en resorte de la Nación, pero nosotros nos han convocado a muchas reuniones. Y lo que queda ahora es estar muy atento, porque como se libera la restricción de no construir ningún otro paso internacional que tenía la concesión Santo Tomé San Borja, se libera esa restricción, ya podría avanzarse con Alvear Itaquí, que es el puente arrocero. En el tema de la hidrovía, que tiene vinculación internacional, ¿también han intervenido? Nosotros en la hidrovía particularmente no, más que mantenerlo en la agenda de Cicosur, porque eso fue siempre resorte del Ministerio de Obras Públicas. Más que estar siempre en agenda, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las obras de infraestructura, las obras necesarias, los acondicionamientos, la iluminación, la señalética, todas esas cuestiones, porque eso forma parte de un gran concierto que es Cicosur. Nosotros con Cicosur participamos solamente en la Comisión de Relaciones Internacionales, y hay muchas otras comisiones de obras de infraestructura, entonces eso lo maneja la gente de obras públicas a través de las obras de infraestructura, porque es tan grande Cicosur. ¿Por qué renunciaste? Porque me jubilé y ya decidí tomar mi derecho y avanzar en mi vida personal con otras cosas. ¿No hubo razones políticas? No, simplemente pensé que llegué a mi techo y ya está. Muy bien. Bien. Si alguien quiere hacerte llegar alguna inquietud sobre esto, ¿cómo es? Bueno, mi correo electrónico, les voy a dar el particular porque el oficial yo no lo voy a tener más, es lmgm de María, g de Gabriela, Basualdo con B larga, @gmail.com. Muy bien. Reitero mi sorpresa. No sabía que había una dirección de relaciones internacionales, ni que tenía una acción tan amplia como la que nos acaba de explicar Gabriela. Es importante. Hubo una experiencia en el gobierno de Tato Romero Félix de crear una casa de Corrientes en Asunción del Paraguay. Fui elegido para dirigirla, pero tuve poco tiempo porque por distintas razones. Yo no sé si no es conveniente esta actividad. Conversando particularmente con Gabriela, me hacía notar que con el avance tecnológico que hay hoy día, prácticamente no sería necesario, conveniente es otra cosa, no sería necesario tener casas en distintos lugares,
yo pensaba, y se lo dije particularmente, a lo mejor en alguna delegación en Europa que centralice todo ese movimiento, pero ella con buen criterio me hizo ver la vinculación que tienen, pero no la conocía. No sabía, que reitero, que no sabía, y creo que muchos de los que actuamos en política y los que también estamos en el periodismo, sabíamos que había una dirección de relaciones internacionales. Muchas gracias, Gabriel, y hasta cualquier momento. Gracias, Toto, y muchas gracias por la invitación. Bien, seguimos con el programa. Arrancó la temporada de playa más larga del país. 7 meses de balnearios habilitados con todos los servicios gratuitos para que puedas disfrutarlos. Te esperamos en las playas más lindas: Arasate 1 y 2, Malvinas 1 y 2 y Molina Punta. Disfrutalas a pleno y con todos los cuidados. Solicita turno en permisos.corrientes.gov.ar. Municipalidad de Corrientes. Estamos ahora con el doctor Jorge Simonetti, que ha sido secretario general de la Gobernación, entre otros cargos. Y hoy es columnista del diario Litoral. Todos los domingos sale un artículo firmado, más que un artículo, la opinión del doctor Jorge Simonetti sobre lo que ocurre en el país, en la provincia, en el mundo. Este domingo salió un artículo muy interesante, que le vamos a pedir un consejo o un concepto sobre qué lo llevó a escribir este artículo que se llama Caminos del Titanic. Parados en la cubierta del Titanic. Parados en la cubierta del Titanic, y que me adelanto a decir que el consejo es: vamos a los botes, porque el Titanic se hunde. Bienvenido una vez más, Jorge. Gracias, Toto. Soy un lector continuo de tus artículos y este me interesó en especial. ¿Qué nos podés decir de esto de que la Argentina tiene rumbo? ¿Hay un rumbo definido? Los partidos políticos presentan alguno de ellos un plan, es decir, esto está mal, pero hay que hacer esto y esto y esto, y no solamente criticar lo que no se hace, porque no se hace nada. ¿Tu concepto? Yo creo que es bastante repetido en Argentina de que los gobiernos, sobre todo en estos últimos tiempos, nos fijen rumbos, nos fijen metas y obviamente no tengan un plan definido, un plan global, un plan estratégico. Creo que en este gobierno en particular está sucediendo eso. Y obviamente que con la pandemia lo único que se hizo es agravar toda una situación, y Argentina creo que está al borde del colapso económico. Esta medida que se tomó con el tema del turismo da la pauta, no es la primera vez, pero da la pauta de lo desesperado que estamos ante la falta de reservas. Hasta estuve leyendo que planeamos pedir un préstamo a Arabia Saudita y un fondo ruso de 6.500 millones para reconstituir la reserva y a devolver en 3 años. Estuve escuchando también cómo si bien los asalariados están en un grave problema por la depreciación de sus salarios, el empresario argentino tiene que ser mago acá para subsistir. Estuve escuchando, digamos, a las empresas de aerolíneas y a las empresas de turismo, que Dios mío, cuántas veces le han cambiado las reglas del juego y de un día para otro. De un día para otro, con todos ya planes desarrollados que tienen, y de un día para otro le cambian absolutamente. Estaban pensando en disponer o hacer acciones judiciales.
Bueno, este artículo, Parados en la cubierta del Titanic, es la metáfora de que se está hundiendo, digamos, el país, se ve como hundiendo. Ahí digo mismo que un amigo mío siempre tiene esta metáfora y yo me enojaba con él porque decía eso es abandonar la lucha, digamos a los botes, es abandonar la lucha. Pero ¿por qué yo escribí esto? No tanto por la cuestión económica, a la que estamos bastante acostumbrados a estar de crisis en crisis, esta realmente es una crisis muy grave económica, sino a algo que para mí es mucho más básico y elemental, que es la crisis moral, Toto. Si falla la base del contrato moral entre la sociedad y sus gobernantes, contrato moral elemental, yo tengo que obedecer a las autoridades, pero las autoridades me tienen que demostrar, aún pueden ser ineficientes, pero nunca entrar en la inmoralidad y sobre todo la inmoralidad expuesta. Esta decisión del Tribunal Oral Federal número 5, que sobreseyó sin juicio oral a Cristina Fernández por la causa Otesur Los Sauces, realmente trajo en muchísima gente, entre ellos a mí, una desazón absoluta. ¿Por qué no el juicio oral? Hasta ahora, digamos, fue la tercera causa que es sobreseída sin juicio oral, pero es particularmente muy importante. La causa que más tenía esta, conjuntamente con la causa Cuaderno, es la que más temía Cristina. Hay una pieza llena en un edificio de la Armada con pruebas de esta calecita que se hacía, digamos, con la obra pública y el retorno a través de las estadías hoteleras. Y que venga y que se haga una maniobra, pero una maniobra a la luz del día, porque esto todo el mundo sabía. La integración del tribunal se sabía que son tres los que votan, era adicta, pero que uno de los jueces cesaba su subrogancia a los 2 días. Entonces tenían que sacar sí o sí esta resolución insólita y yo la verdad dije, ¿se animarán a tanto? Qué iluso, obvio que se animaron y dictaron una decisión realmente vergonzosa y creo que yo tira hacia abajo toda la autoridad moral, toda la base moral que debe tener elementalmente en una relación entre gobernantes y gobernados. Yo digo, ¿qué puede pretender el pueblo o la gente o la sociedad mirándose en este espejo? ¿Qué puede pretender un juez? Pongámosle un juez, un buen juez, cuando condena a un ladrón de gallina. ¿Qué, digamos, fortaleza moral puede tener un juez, que es el que tiene que tomar la decisión cuando ve que los que no son ladrones de gallinas, sino ladrones de montañas de dinero público, ni siquiera llegan al juicio oral y son sobreseídos? Entonces, la afectación de la base moral de la nación creo que es muchísimo peor que la crisis económica, porque quita el ánimo para trabajar, quita el ánimo para invertir, quita el ánimo hasta para seguir luchando diariamente por la vida, porque se sabe que no tenemos un espejo donde mirarnos, porque se sabe que los gobernantes son y están dispuestos vinieron a lograr su sobreseimiento, a librarse de las causas. Entonces esto me llevó a escribir Parado en la cubierta del Titanic. ¿A qué distancia conceptual, moral y material también estamos de no ir a los botes? Yo soy un enemigo, obviamente, de ir de nuestro país. Siempre suelo discutir con mucha gente que la salida jamás puede ser Ezeiza, que tenemos que seguir en la lucha, que tenemos que seguir aportando, porque nuestro país nos ha dado en lo particular y a todos nos ha dado la oportunidad y es un país que está mucho por hacerse. Pero cuando el ánimo
cae por una cuestión moral, por una cuestión ética, de la mínima responsabilidad que tienen que tener los gobernantes, parece que te hace decir, estamos perdidos. Parece que alienta a tomar los botes. Claro. Y en los botes no es el dicho primero las mujeres y los niños, en mi criterio. En los botes tiene que ser primero los niños y los jóvenes, porque las mujeres también son responsables de lo que, al igual que nosotros, los hombres, de lo que está sucediendo en el país, tal vez con un mayor o menor grado. Ahora, en derecho marítimo o en la navegación, cuando hay un agujero, digamos, o una entrada de agua por debajo de la línea de flotación de un buque, se dice que se abrió un rumbo. Un juego de palabras. Se abrió un rumbo en la economía y en la moral y de nuestro país. Se abrió un rumbo, pero es el rumbo al que refiere el derecho marítimo. No es un rumbo, porque si hay un buque como el Titanic que está yendo mal y nadie se preocupa por corregir el rumbo, entonces vamos a llegar a tener el otro rumbo, el del agujero o el de la entrada de agua por debajo de la línea de flotación. Yo creo, al igual que mi amigo Simonetti, de que estamos en un momento difícil. Y lo que más me preocupa es que nadie marca un rumbo, decir, uno ve ministros, exministros en la televisión, en los escritos, que no nos dicen, miren, la solución del país es esta o esta otra, pero alguien tiene que dar una solución, o si no va a ocurrir lo que dice Jorge Simonetti, que vamos a pegar contra los hielos o lo que fuera, y la situación va a ser muy grave. Ahora, sí, ahora, ¿tenés alguna esperanza de erradicaciones en esta situación tan difícil que tiene el país? Radicaciones de capitales, industriales. Sí. No, verdaderamente no. En estas condiciones casi imposible. Fíjate vos que la nación no tiene acceso al crédito, salvo si consigue por allí, como te estaba contando, a tasas altísimas. Yo me acuerdo aproximadamente en 2005, 2004, cuando Néstor Kirchner pagó $10.000 millones al Fondo Monetario y después pidió créditos a Venezuela a tasas 3 veces más altas de lo que le costaba al Fondo Monetario. Hoy las tasas, si es que se consigue unos pesos, son altísimas y usurarias para la Argentina precisamente por el riesgo país, por la falta de confiabilidad. En estas condiciones, si los empresarios locales están desesperados ante este cambio continuo de reglas y ante esta falta de certezas, no creo que nadie hacia afuera venga a hacer una inversión donde, vos sabés, Toto, vos fuiste profesor universitario, tenés una amplia carrera política y a su vez también relacionado con la empresa, que un empresario tiene que planificar. Así es. Y no al corto plazo, también al mediano, y si se puede al largo plazo, pero eso es un imposible acá en la Argentina, pero tiene que planificar. ¿Y qué posibilidad de planificación acá si, por ejemplo, las empresas de turismo estaban lanzadas, primero a una recuperación luego de la pandemia, segundo a lanzar planes, la posibilidad de que el sector crezca, y ese sí que de la noche a la mañana le cambiaron absolutamente las condiciones? Entonces, creo que esto es un impacto muy bravo para la Argentina. Y yo no sé, se habla, por ejemplo, de que Alberto Fernández, lo escuché a su tocayo Aníbal decirle que, bueno, que la reelección, etcétera, etcétera. Yo creo que Alberto tiene que ocuparse primero
de sostenerse hasta 2023. Sí, yo creo que en estos momentos hay una ruptura real entre el presidente y la vicepresidenta. La vicepresidenta se lava las manos al decir que el que tiene la lapicera es Alberto Fernández, pero tiene la lapicera del escrito que le mandó, que le redactó la vicepresidenta, y él lo único que hizo es, en ejercicio de la lapicera, ponerle la firma. Como están con el agua al cuello, piden también que la oposición venga a poner el gancho. Y la oposición, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a dejar ir hacia el rumbo del Titanic o va a aportar una solución, por lo menos aunque no la tome el gobierno, pero que sepamos nosotros que hay otra solución y que el gobierno no la toma? Pero el silencio total y las acusaciones de años a años me llevan a 1946. Soy más antiguo. En 1946, cuando el general Perón se hace cargo de la presidencia, hace una declaración de que no podía caminar por el Banco Central por la cantidad de barras de oro que había en el piso, no había dónde ponerlas. Y hoy estamos rascando la olla. ¿Qué pasó del 46 a la fecha? No es ya cuestión de decir qué hizo Macri o qué hizo Cristina, sino qué pasó del 46 a la fecha. Éramos una potencia entonces, incluso había la intención de liderar un tercer movimiento mundial, y ahora sí, lideramos el movimiento mundial de países en default, países caídos. Nadie presta a quien no paga sus deudas y a quien no hace nada por corregir los motivos que lo llevan a estar en situación comprometida. Ahora, en tu criterio, muy importante, esto puede tener una salida rápida, no digo urgente, rápida, con la constitución del nuevo Congreso Nacional. No, yo creo que se podrá ejercitar controles, digamos, el poder no va a estar tan concentrado. Hablar de poder concentrado en realidad, y a veces hablamos de poder concentrado y en realidad está habiendo también una crisis de poder, digamos, ¿no? Está como un poder vacante en determinados momentos, pero el oficialismo no va a manejar totalmente el Congreso, ni tampoco lo hará con tanto con el Poder Judicial como ahora lo es. Pero difícilmente haya, por lo menos en el aspecto económico, una solución. No nos olvidemos, primero, que para haber acuerdos, Toto, tiene que haber un ámbito, un contexto, donde haya cierto ánimo, nosotros los abogados decimos cierto afecto societatis. Así es. Es muy difícil tener la posibilidad o la voluntad de acordar con el gobierno cuando el gobierno siempre tuvo una actitud, digamos, de confrontación. Y la sigue teniendo. Vos escuchás los discursos de Alberto y lo único que hace es decir cosas confrontativas. Incoherentes hasta cierto punto. Incoherentes hasta cierto punto. Ese en primer lugar. ¿Qué oposición puede tener la voluntad de salvar a la Argentina, pero también salvar al gobierno cuando existe este contexto? Pero en segundo lugar, tampoco la oposición, yo creo que ofrece, como vos bien lo dijiste, ni creo que tenga un plan, digamos, global como para coincidir y salir afuera. Fíjate vos que la carta de Cristina, donde dice, a ver, ¿qué tienen que decir ustedes? Esa muestra la debilidad propia, porque nunca Cristina fue de preguntarle a los otros qué opinan. Pero ante este incendio, obviamente que sale a interpelar a la oposición.
Y la propia oposición ya, digamos, en todo caso, Juntos por el Cambio o el PRO, como llámese como se quiera, en la época del gobierno de Macri tampoco pudo instrumentar un plan, digamos, Salvador, claro, ¿no? Y un plan de fondo, salvo el de renovar permanentemente y de pedir mayores endeudamientos con el Fondo Monetario para pagar deudas que fueron contraídas en otro tiempo. Pero yo me acuerdo muy bien cuando Macri dijo que después de ser presidente, yo sabía y les decía, dice al ministro de Economía, que el endeudamiento con el fondo nos iba a tirar abajo, decía, y él era el presidente. Claro, el que tiene la lapicera. Exactamente. Y el que redacta, en ese caso era el que redacta la nota. Exacto. Hoy en día Cristina redacta la nota y la firma el presidente. Sí. Ahora, hay una cuestión, señalaste algo que es trascendente. El tema moral lo puso en evidencia Lilita Carrillo en unas declaraciones que se mantiene dentro de Juntos por el Cambio, en la medida que se mantenga la moral que dio motivo a que se haga Juntos, que se cree Juntos. Yo creo que es una dirigente que ha perdido, es un líder sin poder efectivo, pero es una reserva que tiene el país. Si no tenemos un principio moral y si no tenemos un buen sistema educativo que indique qué está bien y qué está mal, nuestros hijos, nuestros nietos, mis bisnietos, ya soy bisabuelo de 6, mis bisnietos van a aprender lo que marca el régimen, y ese es el peligro que tenemos, lo que marca el régimen, porque los padres cada vez no están como en la época nuestra, o la mía por lo menos, que teníamos un tiempo para hablar con nuestros hijos. Hoy en día no tenemos tiempo para nada, solamente el tiempo necesario para arrimar lo imprescindible para que el hogar funcione. Muy cierto lo que decís, Toto, te quiero agregar esto. Yo me acuerdo en la década del 90, en los gobiernos de Menem, a mí me desesperaba el hecho de que en ese momento estaba en auge y de moda el enriquecerse rápido. Sí. Es decir, no el de la inversión, el trabajo, etcétera, sino el del rápido enriquecimiento con maniobras, aunque sean lícitas, pero con maniobras de tipo financiera, lo que fuere, y exhibir esa riqueza. Eso preocupaba porque eso transmitido a la sociedad y transmitido a la juventud, digamos, es formarse en un ámbito donde se cree que todo es fácil y que el vivo, el rápido, es mejor que ser el trabajador y el responsable. Bueno, en este caso es tan grave o mucho más grave porque nos estamos viendo en un espejo donde no se diferencia lo lícito de lo ilícito, lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal. Entonces, esa generación que hoy se está formando, como muy bien dijiste, va a tener un espejo en los gobernantes y en la sociedad de que acá el vale todo moral. Y eso, por eso es grave lo que le está sucediendo a la Argentina. Por eso, por esa misma razón, porque la educación y el contexto en que nos estamos desenvolviendo está indicando que el rumbo, como bien decís vos, es hacia abajo. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Tiempos atrás, no mucho, pero bastantes, los maestros y las maestras lo eran por vocación. Hoy en día una maestra o un maestro para vivir corre de un puesto a otro puesto a otro puesto, y en qué momento se dedica al hijo a darle una orientación al niño, a darle una orientación si está 8 horas acá, 8 horas acá, 3 horas acá, con el tránsito y demás, no está en su casa, no vive.
los problemas del niño. Así es. Y el niño no vive los problemas digamos que se presentan. Y lo decís vos, ¿cuándo se va a poner orden moral en el país? Ver, por ejemplo, lo que ocurrió con el tribunal reciente, en el caso de Cristina. Un joven que estudia Derecho ve eso y se le caen los pantalones. Y dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos estudiando? Al punto que, hago una confesión, si tuviera yo que orientar a mis nietos y bisnietos hacia una carrera, hacia una educación, le diría que no estudie Derecho, que estudie Ingeniería, cualquier otra cosa, pero no Derecho. ¿Por qué? Porque cuando tenga que necesidad, y cada vez vamos más rápido, de subirse a los botes, no va a poder ejercer, no va a poder hacer algo en el mundo, porque el derecho nuestro es distinto al de otros lados. Pero la ingeniería es la misma, la medicina es la misma, la odontología es la misma. Cuando tenía 40 años estuve a punto de irme del país, por distintas circunstancias. Pero cuando a España, porque tenía ahí un primo odontólogo que no tuvo problemas por su educación. Pero cuando yo me presenté, ¿y usted qué es? Abogado. Ah, bueno, acá tiene la lista, empiece a estudiar de nuevo. Ese Sí, es el tema. así es. Bien, Jorge, yo digo que tenemos que tener esperanzas, pero mientras y decía hoy hablando de que no es el país el que está mal, sino que son los políticos los que están mal. Y yo fui político y él también. Yo fui legislador. Hay que tener un rumbo, hay que saber qué es lo que quiere cada uno para que podamos votar. Y entonces yo digo, vamos a arreglar con el Fondo Monetario, como quiera. Y en el 2022 vamos a cumplir con el vademecum que dé el fondo. Y en el 2023 lo damos vuelta porque hay elecciones en el 2023. Sé también de que para corregir y volver a los 6 años, o para tocar algo de eso, hay que ir a la Constitución, a una reforma de la Constitución, y le tengo miedo a una convención constituyente para reformar la Constitución. No sé lo que puede salir de ahí. Bien, Jorge, sigamos en lo nuestro, sigamos en Así lo es. nuestro. Seguimos escribiendo, yo sigo con este programa, Sí. que lo hago un poco por necesidad física. Algo tengo que hacer a los 88 años para mantenerme. Excelente, Toto. Excelente. Y entonces lo hago. Si no tuviera esto, si no mirara la realidad argentina y correntina, por lo menos aquello que queremos que se haga en la nación y no se puede porque no tenemos la fuerza que nos puede dar los votos necesarios, hagámoslo en Corrientes. Bien, uno parece un sacerdote de una religión regando. Muchas gracias, Jorge. No, gracias, Toto. Volvemos en cualquier efectivamente, sobre todo tu tarea en este programa de seguir predicando. A veces uno tiene la sensación de que predica en el desierto. Así es. Pero la voluntad y la constancia va a ser no solo que sigamos en estos temas, sino que nos quedemos, que no vayamos a los botes, aun cuando tengamos el agua al cuello, y sigamos predicando. Bien, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Toto. Bien, de esta forma terminamos con nuestro programa del día de la fecha.